Entender este panorama, tenemos aquí con nosotros al ingeniero Juan Javier Gutiérrez Limongi, quien es el director nacional del colectivo Reseteo Ecuador. Bienvenido, ingeniero, a esta cabina de la 96.9. Muchísimas gracias, Diana, y un abrazo fraterno a todas las personas que ya escuchan a esta hora de la mañana, pues la 96.9 FM. Un abrazo para todos ustedes y más bien, Diana, yo estoy atento a todas tus preguntas. Gracias Juan Javier. Para nosotros es interesante conocer un poco cuál es este comportamiento, este deseo también de los jóvenes. Como lo mencionaba, pues tienen ya ciertas características definidas de lo que debe ser un mandatario y están sobre todo interesados también en que se puedan abordar también temas, por ejemplo, el tema del trabajo, acuerdos comerciales. Desde el colectivo en el cual trabajas, ¿cuáles han sido pues esas necesidades que se pueden plantear desde la juventud respecto a la participación política? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Diana. Partamos un punto. Tenemos 33% de la votación electoral actualmente en las elecciones que pasaron. Ese 33% converge generación Z, millennials y centennials. Tienes generación Z, una generación de los votos facultativos a partir del 16 hasta los 18 años. Luego tienes la generación que a muchos le dicen malamente, la generación de cristal, que son dentro de los 18 hasta los 25 años. Tienes los centennials, que de alguna manera ya han crecido, tienen experiencia profesional dentro de los 25 hasta los 35, y luego tienes los millennials hasta los 43. Tienes una población nutrida en conocimiento, pero más que todo también en administración de las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto prácticamente una gestión importante, no solamente para poder trabajar, sino también para poder comunicar. La comunicación política ha evolucionado tanto que ahora ya no se mueven masas solamente a tarimas, sino las masas llegan a las redes sociales. Y a ello, esas masas en redes sociales están los TikTok Live, los Instagram Live, y eso ha impactado de manera positiva por un lado, pero también negativa por otro. Porque tienes una sociedad que vive de una crítica hacia el populismo político, que no solamente es regalar dádivas en tiempo de elecciones, sino también hacer estos trends del momento. Y otra parte de la población donde tienes también conocimiento de causa y que son las personas que abanderan esas causas. Por ejemplo, que abanderan las causas de que falta, obviamente, el tema de del tema del empleo, el tema de la energía, que vivimos hace pocos meses, el tema de 14 horas de apagones. Tienes el tema también de la seguridad, que hay muchos jóvenes que se han preparado por fuera del país para dar un granito de arena y exponer estos temas. Entonces tienes una sociedad en donde gana espacio la crítica, pero también gana espacio el populismo. Y nos dejamos un poco llevar, me refiero a toda la población joven, por ese marketing político de vendernos o las gafas o el muñeco de cartón, y esto incide de alguna manera en no tener una crítica propia, sino que ser influidos y ganar ese espacio por parte de los partidos políticos. Creo que un poco va el análisis de lo que fue la primera vuelta electoral. Entonces, respecto a lo que comentas, quizás dentro de los partidos políticos no se está realizando la debida lectura, ¿no? O quizás el uso correcto de estos espacios. Así es. Mira, la formación política, tenemos otro dato. Dentro de los partidos políticos esquematizados en el Ecuador, la formación política es nula. Hay ciertos cuadros que se han formado para poder generar diversas políticas públicas, nacional y obviamente ordenanzas municipales en sus cantones, pero la formación política en la casa de la democracia, que es cada uno de los partidos políticos, es nula. Y esto quiere decir que cada 4 años se reciclan los cuadros y no hay nuevos cuadros. O, por ejemplo, hay nuevos cuadros, que lo tiene ADN, lo tiene la RC, lo tienen otros movimientos, pero son cuadros ligados a una ideología. Es decir, nosotros no estamos formando políticos, estamos formando prácticamente seguidores. Y eso es un poco lo que venimos un poco a levantar la mano, porque la política no se trata de tener seguidores, la política se trata de hacer bien nuestro trabajo, hacer ordenanzas y políticas públicas para favor de los ciudadanos, pero tener crítica, pero una crítica constructiva, positiva y no destructiva ante los intereses colectivos de las personas.
Juan Javier, eso que mencionas cobra mucho sentido, sobre todo con los resultados de la primera vuelta, al conocer que dentro de la participación de 16 candidatos, pues al menos 12 tuvieron menos del 1%. Entonces, ¿en dónde está justamente esa concentración de personas que lo siguen, que forman parte de esas bases? Pues vemos que en realidad ha sido prácticamente escasa, por no decir que no hay, nadie que pueda respaldar a esos movimientos. Pero ¿cómo debe ser en realidad el proceso? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta y cuánto tiempo puede llegar a tomar esta formación? Mira, tu óptica es está muy pegada a la realidad, porque hoy tenemos los partidos y movimientos de alquiler. Se llaman así porque para poder llegar a aquellos se tiene que postular. Obviamente el Código de la Democracia establece que para poder ser una persona elegible tienes que tener tus derechos políticos en regla, y adicional tienes que pertenecer o formar parte que te auspicie un partido político. Ahí viene un poco la trampa del Código de la Democracia, del cual nosotros estamos pensando impulsar unas reformas totales a este código, para que en vez de que, por ejemplo, exista una pauta electoral que se den a todos los binomios, sea cada binomio que se pague su carrera política. Eso es por un lado. Y por el otro lado, la formación de cada binomio depende también de una formación estructurada. Los partidos políticos tienen estructuras, pero esas estructuras viven prácticamente de lo que les den los partidos políticos. O sea, es decir, tienen un sueldo cada uno de los presidentes provinciales, pero no hacen más allá de quejarse o hacer prácticamente política partidista, pero simplemente para bulto. Entonces hay que cambiar un poco esa perspectiva, porque los cuadros que vienen ahora están mucho más capacitados y preparados, están un poco más abiertos a poder escuchar y a defender sus causas. Entonces aquí hay un paradigma que tiene que ser roto, y ese paradigma es: ok, si quiero ser político en este país, no quiero pensar en el lleve, no quiero pensar en la corrupción, no quiero pensar en los malos modismos que todo el mundo nos enseña, porque así es la política acá. Tenemos que empezar a cambiar, a romper ese paradigma, resetear el sistema, y en ese reseteo empieza un poco también la conciencia ciudadana a optar por los espacios de participación. Por ende, en vez de que los partidos políticos eduquen al ciudadano, lamentablemente, y es algo que se tiene que hacer desde ahora, hay que la sociedad civil, los grupos organizados, deben de educar a los ciudadanos para que no les vean en la cara cada 4 años prometiéndoles ilusiones baratas, sino que con conocimiento de causa ellos puedan abanderar las causas que les corresponden. Así destruyes a una clase política inoperante que no sirve y pones el criterio tuyo encima de la mesa para que nadie toque la vulneración que se puede dar hacia el ciudadano. Así es como se deberían trabajar realmente a la interna los partidos políticos. Digamos que hay esta buena intención, que hay alguien que quiere hacer las cosas bien. Como consultaba hace un momento, ¿por dónde se debe empezar y qué tanto tiempo puede tomar? Porque entiendo yo que hay partidos, por ejemplo, hablando propiamente del correísmo, que ya tienen sus bases bien formadas, pero no es algo que empezaron hace un año ni en las elecciones pasadas, sino que ya tienen por lo menos unos 20 años ya de trabajo, ¿no? ¿Por dónde empezar? Primero, por no pelearse por los espacios de poder. O sea, aquí tenemos que ser súper serios en si tenemos un proyecto a largo plazo, tenemos que pensar en el ciudadano. El centro de la política es el ciudadano. Saber cómo llevamos esa obra y ese servicio hacia él es lo que nos va a encauzar a poder hacer los proyectos en sí, en materia económica, social, política, en general. Si centralizamos al ciudadano como una hoja de ruta hacia mi objetivo como político, no solamente duraré 4 años, tendré una reelección. Si pensamos como un proyecto político serio y pensamos en la gente primero, tendremos los resultados que obviamente todo el mundo quiere: estabilidad económica, más empleos, una prosperidad hacia la libertad económica. Pero tenemos que aprender primero, como te decía, Diana, a no competir entre nosotros mismos, porque el problema del político aquí es que quítate tú para ponerme yo. ¿Sabes qué? Aquí yo digo mi pensamiento primero y no me importa lo que tú pienses. Entonces, si dejamos de ser mezquinos en la política y empezamos a trabajar en equipo, sin distinción, sin regionalismos, sin decir yo soy de la costa, yo soy de la Amazonía, yo soy de la sierra, soy de Galápagos, si nos unimos todos, hay un diferente resultado. Hay algo diferenciador que nos acostumbra. Y te doy un ejemplo, por ejemplo. Cuando salimos del país
y nos vamos a otro país, digamos Europa, Estados Unidos, Canadá, a los ecuatorianos lo conocen por ser trabajadores, diligentes y gente pujante. Pero aquí, al ecuatoriano, nos cuesta a poder apoyar al otro porque le metemos el pie, porque siempre queremos hacerla de sabidos, nos queremos pasar la cola del banco, nos queremos pasar el semáforo en rojo, no tenemos una cultura. Y esa cultura es lo que nos está afectando poder seguir progresando y ser un país de primer mundo. Esa cultura es la que nosotros nos vemos obligados, mi generación, tus hijos, los hijos de los que nos sintonizan, se ven obligados a poder parar esta demencia que se llama pues la falta de cultura de la democracia y de la organización, para poner en orden a un país que necesita mucho de nosotros, de nuestro talento, de nuestras habilidades personales, pero más que todo de nuestra honestidad. Aquí tenemos que poner la honestidad, la responsabilidad y la perseverancia como punta de lanza para destruir todos estos paradigmas que tiene la sociedad ecuatoriana. 7:54. Estamos en diálogo con Juan Javier Gutiérrez, quien es director nacional de Reseteo Ecuador, hablando un poco del voto joven y del espacio de libertad y democracia en Ecuador. Juan Javier, ahora pues vemos que hay, como decíamos al inicio de esta entrevista, pues mucha participación de los jóvenes, no solamente de los centennials, sino también de los millennials. Esto en el campo de la votación, pero ya también dentro de las figuras que nos van a legislar, que están dentro también de las carteras de Estado, también se ven figuras jóvenes. ¿Qué tan importante es que haya mucha más participación de esta población y quizás ir rompiendo ese esquema en donde vemos pues a personas que ya tienen mucha trayectoria en la política, que en definitiva también tienen la oportunidad de estar en ese espacio, pero ¿por qué es importante que haya esta formación de más jóvenes? Porque es importante darle un relevo generacional, Diana. Es importante entenderle a la ciudadanía que las mismas prácticas de siempre tienen que ser eliminadas. Las mismas prácticas de siempre tienen que ser botadas al tacho de la basura. Tenemos que poder lograr un poco más de trabajo en equipo, como decía. Y estos cuadros, ojalá, Dios quiera, que estos cuadros jóvenes, lo leí en un artículo de un periódico, que son aproximadamente unos 15, 16 asambleístas ya pasado antes de los 24 años, 25 años, creo que la de menor edad o los menores de edad son 18 años. Entonces hay una esperanza de ver cómo ellos gestionan la participación política, pero también hay que pensar en la formación. No podemos olvidarnos de que mucho más allá de que tengan 18 años, tienen que ellos a la par educarse en nomenclatura legislativa, tienen que saber procedimientos parlamentarios, saber cómo van a legislar. Porque si aquí vamos a hacer o borregos o alzamanos, esto no puede darse. Tenemos que tener criterios para legislar. Diana, tenemos que tener criterios. Primero, como te decía, el foco en el ciudadano, y segundo, teniendo la ley en la mano para poder o reformarla o pelearla dentro del legislativo. ¿Pelearla en qué sentido? Poder poner tu criterio por encima de una clase política que tal vez es muy amenazante, que tienen historia, que tienen de todo, pero que estás obligado tú también a poder capacitarte para capacitar y que las otras personas crean en ti. Entonces, el desafío de esta generación que entra a la Asamblea Nacional es que no lo vean simplemente como el alzamanos de la Asamblea o como el portapapeles, el pisapapeles, el asistente, sino más bien que se ganen esa curul que fueron elegidos en las urnas para que participen a favor del pueblo ecuatoriano. Entonces, esa es la misión que tiene el asambleísta joven, y esperando también que no repitan las mismas prácticas de su bancada, que sean un poco más disruptivos, que sean un poco más rebeldes, en una rebeldía positiva, no pues que vayan a lanzar piedras o a tirar cualquier cosa, pero sí que sean disruptivos al momento de poder debatir, al mismo tiempo que se ganen ese espacio dentro de esta participación política. Y en línea con lo que aspiran también los jóvenes, como mencionábamos antes de dar la introducción a esta entrevista, de acuerdo a un estudio de Cerelab que realizó antes de las elecciones en el país el 9 de febrero pasado, señalaba que a los consultantes en realidad sí les importa unos puntos que son muy claves, que tienen que ver primero con la seguridad
ya que el 37% afirma que la seguridad va primero y quien llegue a ganar las elecciones debe crear o cambiar leyes preestablecidas para así asegurar el bienestar de su gente, brindándoles el alivio de poder salir a las calles sin tener miedo. Además, un 35% considera que debe cumplir con absolutamente todo lo que ofrecen los candidatos a lo largo de sus campañas, debido a que se ha vuelto una tendencia que una vez en el poder los presidentes dejan inconclusas u omiten completamente diversas propuestas. Así juegan con los sentimientos de sus seguidores, haciéndoles daño a ellos y al país, es lo que opinan los jóvenes. Entonces vemos que no es como quizás piensan algunas personas de la vieja generación, donde creen que no hay ese interés de parte de los jóvenes en política, sino que sí hay todavía esa observación de parte de ellos, y obviamente se esperan todavía buenos resultados de parte de los gobernantes. Recuerda que hay una tasa de conocimiento de la gestión joven de aproximadamente un 30-35%, en donde ellos abanderan diferentes causas. Hay causas de abanderamiento, por ejemplo, temas del medio ambiente, que se ha escuchado mucho ahora, temas también de la educación o de la digitalización de la educación, es decir, que se incluyan, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que es algo muy importante que se ha escuchado inclusive en campaña electoral. Y hay mucho avance que permite que los jóvenes, como te decía, hay jóvenes que ya tienen el celular a la mano y que este celular les ha permitido abrir las puertas no solamente a poder estudiar aquí, sino afuera. Hay personas que ya están haciendo, por ejemplo, módulos afuera en otros países, España, Italia, Alemania, y les está permitiendo también ganar conocimiento. Yo creo que aquí lo que hace falta es que nos podamos atrever a más. ¿Atrever en qué sentido? En copiar los buenos ejemplos que existan en la región, y en esos buenos ejemplos que, por ejemplo, la mano de obra en Ecuador está mucho más que capacitada. Si somos pioneros en el camarón, en el banano, somos pioneros en desarrollos aquí textil, ¿por qué no poner esa mano de obra mucho más capacitada? Y traer esas buenas prácticas para que, por ejemplo, las universidades, los colegios, puedan implementar esas prácticas preprofesionales con los jóvenes y entren en el mundo de las diferentes industrias. Así ganamos tecnicidad, conocimiento y amplitud. ¿Amplitud en qué sentido? Que Ecuador puede ser el mejor país de Latinoamérica y el más rico, pero si empezamos a pensar mucho más visionariamente, mucho más de manera de futuro, como te decía, respetando los procesos, pero más que todo dándole paso a que esta juventud se anime. Entonces, hay propuestas y propuestas en la política, pero son propuestas medibles y realizables. Y estas propuestas medibles y realizables pueden hacer que los jóvenes desarrollen su potencial, pueden hacer que ellos también se sientan muy emocionados de poder pertenecer a un país como el de nuestro, y eso nos recupera la identidad de ser ecuatorianos. Aquí hemos perdido tanto en muchos años, vivimos secuestrados por una política tradicional por más de 50 años. Ya no es el tiempo de solamente pensar que ellos se van a llevar la plata. Es hora de que, en vez de que se lleven la plata, hacer obras por las personas que necesitan. Si hay falta de infraestructura, hay que llenar al país de infraestructura. Si hace falta manos para poder ayudar, hay que conseguir que más personas ayuden con las manos. Si falta talentos, aquí hay talentos. La cuestión es creernos la película, que podemos ser los mejores del mundo si nos proponemos. Y eso está, y es el deber pendiente de mi generación, la generación de las personas que nos están viendo, y más que todo, de las personas que ponemos al Ecuador primero, que eso es lo más importante que tenemos que tener. Ese es un escenario ideal, ¿no? El que soñamos todos los ecuatorianos respecto a que entren a la política verdaderas personas que quieren hacer un cambio, que quieren trabajar por su país. Son las 8:03. Estamos ya por terminar esta entrevista con el ingeniero Juan Javier Gutiérrez, quien es director nacional de Reseteo Ecuador, pero sí quisiera que aproveche la oportunidad para dar una reflexión y a la vez hacer una invitación también a los jóvenes que puedan motivarse en participar en la política haciendo las cosas bien. Claro, primero muchísimas gracias, Diana, por el espacio, y a la 96.9 FM, gracias por la sintonía. Esto es
a corto, mediano y largo plazo. Hoy no podemos estar de brazos cruzados en un puesto de escritorio o prácticamente en nuestras casas pensando que no hay futuro. Ecuador sí tiene futuro. Ecuador depende de nosotros, de la generación Z, de la generación millennial, centennial. Aquí ya no hay más dádivas, ya no hay más populismo, aquí hay realidad. Y la realidad depende de ti, depende de cambiar la realidad de 18 millones de ecuatorianos que necesitan un aliciente, no solamente en la mejor política, sino en la economía, en lo social, en lo que tú tengas la capacidad de hacer. Creo que depende de nosotros tener ese corazón de servicio para dar más y más a un país que hoy se desmorona por una polarización política en donde aquí lo que debe de pesar y priorizarse es la unión. Aquí el costeño, la persona de la sierra, la persona de la Amazonía y el de Galápagos son todos iguales. Aquí tenemos que impulsar a que Ecuador sea uno solo y poder generar que el Ecuador sueñe con cosas realizables, medibles y que sea obviamente por ti, por esa capacidad, por esa técnica y por todos los que queremos el mejor país para poder vivir aquí. Gracias Juan Javier Gutiérrez por habernos acompañado en este espacio de voces y opiniones y sobre todo tratando un tema tan sensible como tiene que ver